Le damos la bienvenida a esta capacitación virtual, preparándonos para el retorno presencial a clases. Sabemos que todos ustedes seguramente están preparando sus escuelas para en los próximos días reencontrarnos con familias y sobre todo con nuestros estudiantes. Así que apelamos a la importancia que tiene este momento para prepararnos y capacitarnos respecto a cómo cuidarnos y cómo cuidar a los otros. Para eso trabajamos en conjunto con la Universidad Autónoma de Entre Ríos en este conjunto de materiales que nos van a permitir acercarnos a el cuidado de la salud y también la preparación de nuestros establecimientos educativos previo y durante el desarrollo de las clases presenciales. Les deseo muchísimo éxito en el desafío que todos y todas vamos a encarar en los próximos días y quiero volver a agradecerles el compromiso y el esfuerzo que han tenido que realizar durante este tiempo de no presencialidad. Y sabemos que ese mismo compromiso va a estar más presente aún en esta nueva etapa que debemos afrontar. Cuenten con nosotros para seguir trabajando juntos. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Pablo Úmpola, soy docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El objetivo de esta capacitación es brindar algunas herramientas y recomendaciones que tienen que ver especialmente con el cuidado, no solo personal, sino también del entorno, no solo de nuestras casas, sino también del entorno laboral, y que tienen que ver justamente con un regreso responsables a nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Porque esto va a ser muy importante a la hora de pensar que tanto nuestras vidas como el mundo ha cambiado en el contexto de esta pandemia del COVID-19, con lo cual va a ser muy importante tener en cuenta que nuestra rutina no va a seguir siendo la misma que lo era hasta, bueno, antes de comenzar alrededor de mediados de febrero, digamos, acá en Argentina, todo este proceso que por supuesto no, como les decía, no solo involucra a nuestro país, sino que por supuesto tiene una repercusión mundial. Voy a utilizar una herramienta de presentación como para poder avanzar sobre, como les decía, estas recomendaciones y estas herramientas que tienen un poco la intención de brindar cuestiones que tienen que ver con el cuidado para la salud. El objetivo, como les comentaba en la pequeña introducción que hice de esta capacitación, es proponer recomendaciones útiles para el regreso ordenado y el cuidado en el ámbito laboral y medidas preventivas para protección de nuestra salud. A los fines de poder introducirnos en el tema, y por supuesto mucha de esta información ya es de público conocimiento, pero creo que no está de más poder brindar algunos elementos a modos introductorios que tienen que ver justamente qué es lo que está provocando esta pandemia que hoy día transcurre. Básicamente el agente causal es el denominado coronavirus, que en realidad los coronavirus no es un único virus. Los coronavirus son virus de una amplia gama, que en la mayoría de los casos, todos los tipos de coronavirus generan trastornos respiratorios que pueden ser leves, como un resfrío, o en algunos casos provocar enfermedades que inclusive pueden llevar a la muerte, ¿sí? Como ha pasado, está pasando, ¿no? En el caso de este nuevo coronavirus, que es el denominado SARS-CoV-2, eso ya les cuento un poco por qué se denomina así. Entonces, bueno, como les decía, es una familia bastante, o sea, dentro de la familia de estos coronavirus hay varios tipos de coronavirus, y especialmente esta es una nueva, podemos decir, cepa de coronavirus que ha provocado o tiene estas características de provocar el denominado síndrome respiratorio agudo severo. Y de ahí viene la denominación de SARS, ¿sí? Como se lo mencioné recién, SARS significa eso, síndrome respiratorio agudo severo. Básicamente, el SARS-CoV-2, que es el que es el objeto, digamos, de esta charla, y bueno, como les decía, el causal de esta pandemia, se denomina 2 porque en realidad ya fue identificado anteriormente una epidemia que básicamente afectó a la región de China, y ese tipo de coronavirus fue denominado SARS-CoV-1, ¿sí?
Eso ocurrió aproximadamente en el año 2002-2003. Fue confinado, como les decía, básicamente en la región de China. Bueno, y aparentemente el foco de inicio, digamos, de esta epidemia tuvo que ver con el consumo de carne animal, o sea, un animal muy particular que habita en la zona, que es muy similar a un gato, que se denomina civeta. Pero en realidad no fue el origen, digamos, no era el portador primario, digamos, del virus este animal, sino que se cree que fueron los murciélagos los portadores primarios, que transmitieron el virus a la civeta, y de la civeta, por el consumo, digamos, en los humanos en la región de China, se produjo esta epidemia. Pero no tuvo este contexto de pandemia como ha pasado con esta nueva cepa, como les decía recién, que también tuvo su foco en China, pero tuvo una expansión, podemos decir, bastante importante, ingresando los primeros casos en América, en Estados Unidos. Bien, la idea de mostrar un poco esto no tiene nada que ver, por supuesto, con hacer una interpretación matemática de esta curva que estamos visualizando ahora en esta diapositiva, sino simplemente marcar algunas cuestiones que me parece son importantes, que tenemos que tener en cuenta en relación a la aparición de los síntomas, ¿sí? Y para eso lo que se evalúa es lo que se denomina el periodo de incubación. Entonces, básicamente, cuando nosotros podemos potencialmente estar expuestos o tomamos exposición con el virus, se desarrolla toda una evolución que se denomina, como les decía, periodo de incubación, y que eso básicamente puede, desde que se toma contacto con el virus, progresar desde el día 2 hasta el día 14. Pero acá aparece algo interesante, que es un valor, digamos, de una media de 5 días aproximadamente, donde a partir de ahí, en la mayoría de los casos, comienza la aparición de síntomas, ¿sí? Entonces, básicamente, como para hacer un resumen, ¿no?, de lo que se observaría en esos 3 tramos que están marcando las líneas horizontales de esa curva, desde que inicia el periodo de incubación hasta que finaliza, aproximadamente a partir del día 5 es lo característico en cuanto a la aparición de síntomas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, a la hora de realizar los test, que se realicen aproximadamente, si hay una evolución, digamos, en este periodo de incubación, en el día 10, para tener seguridad, digamos, sobre la positividad del test. O sea que desde el día 5 hasta el día 10, o sea, 5 días después del inicio de los síntomas, es donde debería, digamos, en el caso que, por supuesto, la persona sea positivo para COVID-19, realizar el test sería lo oportuno en ese momento, digamos, llegando al día 10, que es donde se puede observar, digamos, acá, logra la meseta, podemos decir, es decir, donde en esta parte aparece esta forma horizontal, ¿no?, que tiene la curva. Bien, esto es una información, lo que estamos viendo en la próxima diapositiva, ya bastante conocida y que tiene que ver con el desarrollo de los síntomas, y es a lo que nosotros tenemos que estar atentos, que por supuesto no es una sintomatología o no son signos específicos, porque como les decía es una enfermedad respiratoria, y pueden ir desde síntomas comunes, como es fiebre elevada, cansancio, tos seca, y en algunos casos, cuando se empieza a desarrollar gravedad, que eso va a depender mucho del estado inmunológico, o por ejemplo, si hay algunos condicionantes que tienen que ser, bueno, personas mayores de edad, enfermedades crónicas, pueden aparecer ya otros tipos, digamos, de sintomatología, como pronunciamiento de la fiebre, desarrollos de neumonía, y donde aparece ya la dificultad respiratoria, ¿sí?, donde se necesitaría la asistencia mecánica respiratoria. Bien, en cuanto a los mecanismos de transmisión, y esto es muy importante porque justamente va a ser nuestro punto de partida para poder entender por qué, digamos, tenemos que tener algunos cuidados que ya veremos no son cuestiones tan difíciles de implementar, pero que van a ser muy importantes a la hora de poder establecer, digamos, estas acciones. Entonces, básicamente el mecanismo de transmisión se refiere al contacto personal. Por supuesto, tener cercanía con personas infectadas que pueden toser o estornudar, y de esa manera eliminan
las partículas del virus que se encuentran, digamos, ya sea como macropartículas, en realidad no es que sean macro porque son visibles, sino que son partículas más grandes, que contienen, digamos, un ambiente húmedo. Esas partículas son las que básicamente se depositan de manera muy rápida en las distintas superficies, pero también hay partículas más pequeñas, que son llamados los aerosoles, y que de eso vamos a hablar ahora en un ratito, porque ahí se ha generado se generó toda una gran discusión desde que comenzó la pandemia, y que tenía que ver si realmente el virus tenía persistencia en el aire o no. Entonces, bueno, justamente ahora cuando hablemos un poquito de las persistencias en las distintas superficies, vamos a hacer un comentario. Y por supuesto, dentro de los mecanismos de transmisión, tocar objetos o superficies que están contaminadas, como le decía, con estas partículas más grandes, en donde el virus se deposita, también puede provocar, por supuesto, que se desarrolle infección, porque, bueno, al tocarse la boca, la nariz, los ojos, previamente haber tocado esta superficie, puede haber algún tipo de ingreso del virus y, por supuesto, el desarrollo posterior de la enfermedad. Bien, por supuesto, como les decía hoy cuando hablábamos de los signos y síntomas, hay personas de riesgo, y que por supuesto estas personas de riesgo son básicamente los adultos mayores, digamos de 60 años, y personas que presentan enfermedades crónicas, como pueden ser diabetes, enfermedades cardiológicas, etc. Bien, como les comentaba recién, y esto es muy importante a la hora de establecer los cuidados en la salud, es la persistencia que tiene este virus una vez que es eliminado por una persona que está infectada, está enferma, cuando tose o estornuda. Entonces, hay partículas que son las más grandes, que son las que se depositan rápidamente en las superficies, y dependiendo de la superficie o el tipo de material que tiene el objeto, como pueden observar en esta presentación, aparecen distintos tiempos, ¿no?, donde el virus puede estar presente. Entonces, acá les muestro, como para que lo puedan ver detenidamente, no tiene mucho sentido que se los esté leyendo, pero quiero, digamos, hacer énfasis en dos cosas que son muy importantes pensando en nuestro ámbito laboral, porque esto, digamos, sea cual sea el ámbito donde nos desarrollamos, casi siempre en lo que son las tareas administrativas está la manipulación del papel. Entonces, si ustedes observan detenidamente las distintas superficies o los distintos materiales, el papel es uno de los materiales en donde el virus tiene mayor persistencia, ¿sí? Por eso también pensar un poco en todo lo que puede ser administrar la documentación de manera electrónica es muy importante en estos tiempos para poder evitar o minimizar en gran parte el contacto con el papel. Y el otro inconveniente que tiene el papel, que no es que solamente el virus puede persistir entre 4 y 5 días, sino que el papel, con las acciones de desinfección que se pueden aplicar, es imposible porque, por supuesto, todas son vía húmeda, es decir, en toda está presente el agua, y por supuesto que si el papel se moja, no pierde, digamos, su forma, bueno, se destruye, básicamente. Entonces, por eso es muy difícil pensar que nosotros podríamos aplicar alguna acción desinfectante sobre lo que sería el papel. Entonces, la recomendación, por supuesto, es el uso de guantes, o bien, cada vez que se toca, digamos, un papel, uno tiene que proceder inmediatamente al lavado de manos o al uso del alcohol medicinal para poder evitar cualquier tipo de contacto con la piel, digamos, y bueno, y que posteriormente ocurra la infección. Entonces, eso me parece importante destacarlo en relación al papel. Y lo otro, como les mencionaba anteriormente, es esta gran discusión que se ha generado y hoy día sigue habiendo distintas, digamos, formas de pensar en relación a si realmente hay persistencia del virus en el aire. En realidad, de acuerdo a ya muchos estudios que se han hecho y básicamente se han hecho y publicado en revistas internacionales en este año, es decir, en el 2020 específicamente para el COVID-19, el virus en el aire en realidad puede persistir hasta 3 horas aproximadamente. Y básicamente persiste no en estas partículas, como yo les decía, de mayor tamaño, que son las que caen
y se depositan en la superficie, sino que persisten otras partículas que son más pequeñas, que se denominan aerosoles, ¿sí? Estos aerosoles, justamente, y acá aparece una cuestión muy importante que tiene que ver con el cuidado, que al comienzo de la pandemia todo era pensar en el lavado de manos y el uso del alcohol, pero posteriormente, cuando las acciones se fueron mejorando y se fueron revisando y se encontró que justamente este virus podía persistir un corto tiempo, porque en realidad 3 horas no es mucho, en el aire, se comenzó a implementar y a reforzar mucho la idea de los espacios ventilados, ¿sí? Eso es muy importante pensar a la hora de volver a nuestro ámbito laboral, implementar todas las acciones que son previo al ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, que tienen que ver con la ventilación de los ambientes, ¿sí? Porque al ventilar el ambiente, estos aerosoles se pueden remover de manera mucho más fácil, o estas microgotas, podemos llamarlas, pueden perder su estructura y por supuesto ahí el virus ya no tiene posibilidad de poder permanecer. Entonces es muy importante el tema de la ventilación de los ambientes. Bien, ahora sí vamos a comenzar en concreto con la cuestión que tiene que ver con el regreso al ámbito laboral, y que en realidad es un trabajo o son acciones que uno no las tiene que pensar solo en aplicarlas en el ambiente laboral, sino que todo va a comenzar desde nuestros hogares, desde nuestras casas, y también vamos a tener que implementar acciones cuando nos trasladamos hacia el ámbito laboral, porque ahí es muy importante, porque es donde vamos a tomar quizás contacto con un mayor número de personas, ¿sí? Ya sea por las formas de transporte, porque vamos a cruzarnos con otras personas, entonces eso también es muy importante tenerlos en cuenta. Y por supuesto, una vez que lleguemos a nuestro ambiente laboral, siempre pensar no solo en el cuidado personal, sino que también tenemos que cuidarnos y cuidar al otro, y el otro también pensar en nosotros, ¿sí? O sea que el entorno acá, en estas acciones de cuidado, va a ser muy importante. Y después, no termina todo ahí, porque en el regreso a nuestras casas también vamos a tener que tener algunas precauciones o implementar algunas acciones que tienen que ver con un cuidado responsable, ¿sí? Bien, entonces, partiendo, como les decía, desde lo que son las acciones que tenemos que implementar desde nuestras casas, una de las cuestiones importantes es la planificación de la jornada, ¿sí? Como dice ahí, en la medida de lo posible, siempre uno tiene que pensar en organizarse ahora un poco antes para poder evitar contratiempos. Es decir, muchas veces nosotros vamos con urgencias, contra reloj, salimos muy justo de nuestras casas, y eso va a provocar muchas veces que todas las acciones que tengamos que implementar no las podamos olvidar. Por ejemplo, nos levantamos justo en el horario casi de entrar al trabajo y, bueno, no cargamos el alcohol en gel en nuestros bolsos, en las carteras, y eso, bueno, va a generar inconveniente. Entonces, eso hace referencia con planificar la jornada, ¿sí? Vamos a tener como que, quien diría, levantarnos un poco más temprano, ¿no? Como para poder tener todo organizado, o bien hacerlo, por supuesto, el día anterior. Bueno, siempre estar atento a nuestra salud, ¿no? Como les dice ahí en el segundo punto, o a la aparición de síntomas, y eso tiene que ser informado inmediatamente al superior de la institución, ¿sí? Eso es muy importante, más allá de que la institución implemente tomar la fiebre, el ingreso, o durante ciertos momentos del día, también es muy importante, si aparecen otros síntomas relacionados con esta infección, informarlos para que, de acuerdo a los protocolos que ya han establecido las instituciones, se puedan tomar las medidas correspondientes. Bueno, desde nuestras casas también cuidar la higiene personal, por supuesto. Esto no es estrictamente por la pandemia, es decir, es una cuestión natural. Y bueno, todo lo que sea la manipulación de alimentos, por supuesto, y cosas de nuestras casas, siempre tienen que estar limpias, digamos, y por supuesto, con el uso del detergente es suficiente como para poder lavar los utensilios cuando desayunamos a la mañana antes de salir a nuestro trabajo, porque como bueno, todos ya saben, estrictamente no es necesario el uso del alcohol medicinal, sino que, por supuesto, agua y jabón o detergente
también pueden combatir la estructura superficial de este virus, destruirla y que, y que no esté presente, ¿no? Bien, acá aparece lo de la ventilación también es muy importante hacerla en nuestras casas, justamente porque los aerosoles pueden quedar persistiendo ciertas horas, entonces es muy importante no solo ventilar los espacios laborales, sino también nuestras casas. Bien, bueno, por supuesto cuestiones generales, como la organización con los integrantes de la familia, ¿sí? Eso es muy importante, porque por supuesto el que vive solo en su casa, quizás esto no lo tiene que pensar, pero bueno, cuando son grupos familiares es muy importante también la organización hacia el interior del hogar, para poder luego salir y desplazarnos hacia nuestro lugar de trabajo. Y bueno, por supuesto, como les decía hoy, verificar, de acuerdo a los protocolos que ha establecido la institución, tener siempre en nuestras carteras, en nuestros bolsos, los implementos necesarios para todas las acciones de desinfección, como puede ser llevar jabón, si no tiene posibilidad de tener agua potable para lavarse las manos, y si no es así, el uso del alcohol, ¿sí? Que eso está bastante difundido y quizás es un poco más práctico, ¿no? Bien, ahora sí, una vez que salimos de nuestras casas, tenemos que evaluar qué cosas son las que tenemos que hacer durante el trayecto, ¿no? Hacia nuestro ámbito laboral. Bien, por supuesto, en primer lugar, creo que me parece que esto es lo más importante, hay que evitar acercarse a las aglomeraciones de personas, ¿sí? Entonces, si uno se desplaza caminando, que es lo recomendable, y si vive muy lejos, lo puede hacer en bicicleta o en su vehículo propio, pero bueno, como último recurso, lo que se recomienda es el transporte público, justamente por las aglomeraciones. Más allá que el transporte pueda aplicar sus protocolos de distanciamiento social, hay que tener en cuenta que el transporte público es la última medida que a veces se tiene que tener, digamos, para evitar justamente acercarnos a las aglomeraciones de personas. Y bueno, como les decía recién, y esto es de público conocimiento, el distanciamiento social, ¿sí? Que sobre esto quizás se han escuchado muchas cosas, porque se dice 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Si uno revisa las recomendaciones de la OMS, la OTS, también pueden ver que van a tener diferencias en lo que sugieren, pero en realidad, cuando nosotros hablamos de 1 metro, eso es lo mínimo como para poder mantener la distancia y evitar que si una persona, como hablábamos hoy, tose o estornuda, pueda tomar contacto, digamos, de acuerdo a la velocidad con la que se emiten estas, que hablábamos hoy, estas partículas más grandes y los aerosoles, que son las más pequeñas, pero mínimamente con 1 metro de distancia es suficiente como para justamente evitar que tomen contacto con otro individuo. La OPS, por ejemplo, recomienda 2 metros, por supuesto que cuando el distanciamiento es mayor por una cuestión física, va a bajar mucho más la probabilidad de tomar contacto con estas partículas, inclusive las más livianas, digamos, los aerosoles. Pero bueno, entre este extremo inferior de 1 metro y el superior de 2 metros, bueno, normalmente lo que se establece es una media de 1,5, ¿sí? Por eso quizás 1,5 metros es lo que habitualmente estamos acostumbrados a observar en todos los lugares que hemos estado movilizándonos en estos tiempos, y es lo que básicamente uno tiene que respetar. Bien, en el traslado, vamos, digamos, a nuestro trabajo, hay que evitar mucho, porque uno no va a salir, por ejemplo, con guantes puestos, ¿no? Desde sus casas, tocar superficies, ¿sí? Y en el caso que lo realice, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tocan una puerta, si van en un transporte público, el asiento, o si se agarran, digamos, de una manija del asiento, eso es muy importante a la hora de realizar eso, que después implementen la acción de aplicar el alcohol, ¿sí? En las manos, digamos, o si rozaron con el brazo, el codo, el lugar que sea, es muy importante que ahí inmediatamente si tocan por necesidad de una superficie, apliquen el alcohol. Bien, dentro de las cuestiones de higiene personal, durante el desplazamiento, además del alcohol, o como hablábamos hoy, si hay posibilidad que cuenten con agua potable, llevar un jabón, es importante siempre tener pañuelos desechables, ¿no? Como para poder limpiarse las manos y que lo puedan eliminar de manera segura en un basurero, ¿sí?
Bien, es importante, por supuesto, no solo cuando nos trasladamos hacia nuestro lugar de trabajo, sino en nuestras casas, en el ámbito laboral, donde sea, si estornudamos o tosemos, hacer el procedimiento correspondiente con el antebrazo para poder cubrirnos, ¿sí? Y evitar eliminar estas partículas que hablábamos hoy, que en el caso de que una persona esté infectada, puedan contener el virus. Bueno, evitar el transporte público, es lo que hablábamos hoy, y por supuesto, cualquiera sea la forma de movilidad, siempre el uso de alcohol antes y después, y el secado de manos con eh, el papel descartable. Bien, una vez que llegamos a nuestro lugar de trabajo, también tenemos que implementar acciones que tienen que ver justamente con nuestro cuidado y con el cuidado del entorno, ¿sí? Entonces, como les dice ahí, al ingresar, hacer uso correcto del tapaboca, que el tapaboca seguramente ustedes ya están muy acostumbrados al uso, digamos, también por las reglamentaciones que han establecido, digamos, a nivel nacional o cada provincia o municipio. Así que, por supuesto, hacer el uso correcto del tapaboca de acuerdo a lo que establece el protocolo y, por supuesto, el uso de alcohol al ingresar y desinfectar el calzado. Para eso las instituciones a la entrada tienen que tener, digamos, un recipiente o un trapo humedecido con una solución diluida de lavandina y hacer uso correcto de eso, ¿sí? Porque muchas veces, y acá aparecen cuestiones importantes que tienen que ver con nuestro ingreso rápido a las instituciones y que, bueno, nos olvidamos de poner el tapaboca, no nos olvidamos del alcohol y lo tenemos a la entrada, bueno, etcétera. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ingresar al ambiente laboral. Bien, por supuesto, y en esto hablábamos hoy que nuestras vidas y el mundo ha cambiado y seguramente esos cambios van a seguir en el tiempo, más allá que en algún momento se resuelva la pandemia, y que tiene que ver con el saludo, ¿no? A nuestros compañeros, porque entiendo yo que va a pasar mucho tiempo hasta que las personas puedan tener contacto físico al saludarse, ¿no? Entonces, el saludo a nuestros compañeros de trabajo tiene que ser de alguna manera manteniendo, como decíamos hoy, el distanciamiento social. Bien, en todo el momento o el horario laboral uno tiene que pensar, como hablábamos hoy con el tema del papel, ¿no? Principalmente si vamos a estar haciendo manipulación del papel, porque trabajar de manera electrónica en el corto tiempo creo va a ser imposible, entonces justamente por eso hay que estar siempre atento al lavado de manos o al uso del alcohol, ¿sí? Las superficies de trabajo, si son escritorios, sillas, su computadora, el teclado, bueno, lo que sea, también se tienen que mantener limpias y desinfectadas. Por supuesto, en el ámbito laboral, volvemos a insistir sobre lo mismo, en todo momento, digamos, del horario laboral, el distanciamiento social, no solo cuando llegamos y saludamos a nuestros compañeros, sino que también se van a tener que mantener las distancias, por ejemplo, entre escritorio y escritorio, o tener escritorios más grandes para poder mínimamente tener este 1,5 metros de distanciamiento. Bien, de acuerdo a los protocolos que ha establecido la institución, por supuesto, puede haber otros equipos, digamos, otros elementos de protección personal que la institución lo exija, así que eso es muy importante porque, bueno, también se puede usar el tapabocas y también las máscaras de protección, también el uso de acrílicos para delimitar los lugares de trabajo, las oficinas, es decir, esas son las cuestiones que cada protocolo específico ha establecido para los ambientes laborales. Bien. Bueno, por último, vamos a tener que tener ciertas precauciones en el regreso a casa, que básicamente van a ser las mismas que las que tenemos que tener cuando nos desplazamos, es decir, cuando salimos de nuestras casas hacia el ámbito laboral. Pero acá vamos a sugerir también tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, quizás puede ser inevitable esto, pero lo ideal sería que cuando salimos de nuestro ambiente laboral, volvamos directamente a nuestras casas o a nuestros hogares. Es decir, lo ideal no es empezar a movernos de un lugar a otro, ¿sí? Porque eso de alguna manera podría aumentar la probabilidad de tener contacto, digamos, con el virus. Por ejemplo, nosotros salimos de nuestro trabajo, nos vamos a un bar, nos vamos a una tienda, vamos a otro lado,
en casas, implementar todas las acciones de cuidado y, por supuesto, después si es necesario tener que movilizarse por otros motivos, hacerlo, ¿sí? Bien, prestar atención a los objetos, superficies y personas con las que se interactúa en tu retorno al hogar, eso es muy importante, o sea, eso solo no se tiene en cuenta casi, no lo hablábamos hoy cuando nos desplazábamos desde nuestros hogares al ámbito laboral, es decir, hay que tratar de minimizar el contacto con personas en la medida que se pueda y evitar, por supuesto, los conglomerados, ¿no? Bien, bueno, finalmente, hay acá unos sitios de preguntas frecuentes con su respuesta, que me parece interesante dejárselo a estos links para que los puedan mirar tranquilos. Básicamente son muchas de las cosas que por ahí estuvimos hablando acá, pero hay algunas complementarias que tienen que ver con otras acciones que no eran objeto, digamos, de esta capacitación, y que, por ejemplo, tienen que ver con las limpiezas de los lugares, de los espacios, en el hogar, bueno, en la casa, y algunas preguntas que también pueden surgir, como hablábamos hoy, que son cuestiones que muchas veces han generado dudas, el tema de la persistencia en el aire, bueno, el distanciamiento social, cuál es realmente esa distancia, bueno, etc. Así que, bueno, básicamente ahí les dejo los links de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Bueno, muchísimas gracias por haber, digamos, hecho esta invitación para poder brindar esta capacitación al personal del Consejo General de Educación. Por supuesto, muchas gracias a las autoridades del Consejo, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a todos los que han estado de alguna manera organizando todas las cuestiones de la grabación, digamos, de esta capacitación, y bueno, espero que haya sido clara y principalmente práctica, ¿no? A los fines de poder haber brindado algunas consignas, algunas sugerencias que tienen que ver con el cuidado de la salud para un regreso responsable a nuestros lugares de trabajo. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias y espero que les sea útil.